Muy buenos días, chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestro tema el día de hoy, jueves, y vamos a ver lo que es la resta de números mixtos. Aquí es necesario que nosotros hayamos comprendido bien cómo realizar el proceso de la suma, porque vamos a necesitar una parte de ella para poder resolver estas restas. Entonces, por ejemplo, en lo que habíamos realizado el día de ayer, tenemos 5 enteros, 2 quintos, más 3 enteros, 3 quintos. Entonces los podemos escribir en forma vertical, a modo que nos quede así. Sumamos la parte de la fracción, 2 más 3, nos quedaría 5 quintos. Y sumamos el número entero, nos quedarían 8 enteros. Pero si nos damos cuenta, aquí nos quedó 5 quintos. Recordamos la explicación que hemos dicho que, por ejemplo, si tenemos ya sea numerador y denominador igual, eso significa que ahí formé un número entero. Por ejemplo, podría ser 6 sextos, formo un número entero. Si tengo 8 octavos, formo un número entero. ¿Sí? Esa es la importancia que nosotros comprendamos que cuando nuestro numerador y nuestro denominador tienen el mismo número, hemos formado un entero. Entonces, aquí en esta suma, como tenemos 5 quintos, eso significa que hemos formado un entero. Entonces aquí, de la parte de la fracción, se lo sumo al entero que tengo aquí. Entonces mi respuesta sería 9 enteros. Ahora vamos a ver cuál es la relación que tiene esto con la parte de la resta. En la página 205 tenemos la explicación en el inciso B. Nos dice que vamos a resolver 6 enteros 1/3 menos 4 enteros 2/3, restando números mixtos. Entonces ahí en el paso número 1 nos dice que vamos a tener 6 enteros 1/3 y lo vamos a convertir en 5 enteros 4/3. Pero ¿cómo vamos a realizar eso? Aquí lo que vamos a realizar es como retroceder, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos 6 enteros 1/3. Lo que vamos a hacer es restarle un entero. Por ejemplo, si le restamos un entero a 6, sabemos que tendríamos 5 enteros. Pero ¿cómo nos va a quedar la parte de la fracción? Aquí sería, por ejemplo, 3 tercios para formar un entero, que sería lo que le sumamos a 5 para que nos diera 6. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es descubrir cuál sería la parte fraccionaria, porque nos quedaba 1/3. Entonces aquí vamos a sumarle 1/3, que es el número que tenemos aquí. Sumamos 3 más 1, 4. 4/3. Eso significa que el número de 6 enteros 1/3 lo convertimos en 5 enteros 4/3. Y aquí entonces ya tenemos el número para poder hacer nuestra resta, como lo tenemos en el libro. Si nos damos cuenta, aquí ya lo convertimos en 5 enteros 4/3. Nos dice, para restar 2 tercios a 1/3, vuelve a expresar 6 enteros 1/3. Y aquí nos dice, ¿verdad? Recuerda que un entero es igual a 3 tercios. Como decíamos, tanto el numerador como el denominador tienen igual número, entonces ahí ya formamos un entero. Entonces 6 enteros 1/3, que era el primer dato que nos está dando aquí, lo podemos hacer de la siguiente manera. 6 enteros más 1/3 va a ser igual a 5. Recordemos que le quitamos un entero, entonces nos quedó como 5. Aquí tenemos el entero más 3 tercios más 1/3 va a ser igual a 5 enteros 4/3. Entonces ahora vamos a proceder a hacer nuestra resta. Entonces ahora vamos a hacer nuestra resta y ya tenemos 5 enteros 4/3 menos 4 enteros 2/3.
Y ahora vamos a hacer la resta de la parte de la fracción y la resta de la parte de los enteros. Entonces a 4 le restamos 2, nos van a quedar 2. ¿2 qué? 2 tercios. Copiamos el denominador. Y luego resta de enteros, a 5 le restamos 4, nos quedaría 1. Entonces la respuesta sería 1 entero 2 tercios. La misma respuesta que nos dan aquí en el libro, 1 entero 2 tercios de centímetro más ancha de la bola de golf, porque si nos damos cuenta aquí nos hablaba de un problema, ¿verdad? Aquí lo importante es que nosotros podamos comprender la forma en que está desarrollada o en la que se encuentra explicada lo que es la resta. Por esta parte, en el inciso C, tenemos otra forma para poder resolverlo, que nos dice que vamos a resolver 6 enteros 1 tercio menos 4 enteros 2 tercios, restando fracciones equivalentes. Entonces aquí tenemos que 6 enteros 1 tercio está como en forma desglosada, ¿verdad? Entonces 6 enteros 1 tercio va a ser igual a decir 6 más 1 tercio, que sería igual a 18 tercios. ¿Por qué? Porque aquí lo que hicimos o lo que hicieron fue multiplicar 6 por 3, que sería igual a 18. 18 tercios, copiamos el denominador, más 1 tercio, que sería el número que tenemos aquí, ¿verdad? Más 1 tercio, y ahora lo sumamos, 18 más 1 va a ser igual a 19 tercios. Ahora 4 enteros 2 tercios, entonces sería igual a decir 4 más 2 tercios. Y ahora vamos a multiplicar 4 por 3 es igual a 12, y a 12 le vamos a colocar el mismo denominador que sería 3 más 2 tercios. Si nos damos cuenta, este únicamente lo que hizo fue copiarse. Tenemos el mismo número aquí. Solamente el que cambió fue el de los enteros, ¿verdad? Que multiplicamos 4 por 3, 12 tercios. Y este nos queda igual, 2 tercios. Igual, lo sumamos, 12 más 2, 14 tercios. Y ahora vamos a restar, los dos valores que ya tenemos aquí de las dos fracciones. Entonces, como aquí nos dio 19 tercios, escribimos 19 tercios menos 14 tercios, que va a ser igual a 5 tercios. Y entonces ahora vamos a hacer de la siguiente manera, porque si nos damos cuenta, 5 tercios, el 5 es mayor que el denominador, que es 3. Quiere decir que aquí ya hemos formado un número entero también, que sería 3 tercios. Aquí sabemos que sería un número entero, más 2 tercios. ¿Por qué más 2 tercios? Porque tenemos 3 tercios y como aquí nos menciona 5 tercios, entonces sería 3, 4 y 5. Serían entonces 2 tercios. Igual a un entero, porque recordemos que aquí del 3 tercios me está formando un número entero. Entonces un entero 2 tercios, que sería el resultado. Y si nos damos cuenta, es el mismo resultado que tenemos en esta parte de aquí. La única diferencia es que está realizado de diferente forma. Entonces aquí nos presentan dos formas en las que podemos resolver este problema. Entonces el ejercicio para el día de hoy va a ser trabajar la página 204. Vamos a intentar resolver este problema que tenemos aquí. La página 204. Eva camina 2 enteros 1/8 kilómetros a la casa de su tía. Ya caminó 6/8 de kilómetros. ¿Cuánto más tiene que caminar? Y vamos a resolver el problema, pero como ya tenemos la explicación, lo vamos a resolver de esa manera. Entonces aquí nos colocan una gráfica de barras que nos dice que el total sería de 2 enteros 1/8 kilómetros, lo que ella tiene que caminar de su casa a la casa de su tía. Y lo que ella lleva caminando son 6/8 de kilómetro. Entonces necesitamos saber
cuánto le hace falta caminar. Y como ya sabemos que nuestro tema es resta de números mixtos, la operación que vamos a realizar entonces es una resta. ¿Cuáles son los valores que vamos a restar? 2 enteros, 1 octavo, menos 6 octavos. ¿Cómo vamos a resolver esto? Fácil, ¿verdad? Únicamente vamos a convertir, por ejemplo, en este caso, vamos a restar un entero al número 2. Por ejemplo, aquí tenemos 1. Y como aquí me está hablando de 1 octavo, entonces vamos a descubrir cuál fue el valor que tenía anteriormente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sabemos que 8 octavos me formarían un número entero. Entonces aquí, para que me dé un octavo, ¿cuánto tendría que haberle sumado? Vamos a ver, si sumamos un octavo, me quedarían 9 octavos. Entonces quiere decir que tendríamos un entero 9 octavos menos 6 octavos. Y lo que vamos a hacer es restar la parte fraccionaria. A 9 le restamos 6, nos quedan 3. A 8. Aquí no, ¿verdad? Aquí únicamente copiamos nuestro denominador y nos quedaría 3 octavos. Entonces, como no tenemos un entero con quien restar, copiamos un entero 3 octavos. Y esta sería la respuesta. Entonces, ¿cuánto le hace falta caminar a Eva para llegar a la casa de su tía? Le falta caminar un entero 3 octavos. Ahora vamos a responder la pregunta de la página 204. Y nos dice que Oliver halló que a Eva le falta caminar 2 enteros 7 octavos kilómetros. ¿Es razonable la respuesta de Oliver? Haz la estimación para explicarlo. Vamos a ver cuál es el problema o cuál es el error que cometió en este caso Oliver. Aquí, si nos damos cuenta a simple vista, él nos está diciendo 2 enteros 7 octavos. Y aquí nos dice que el total que ella va a caminar es 2 enteros 1 octavo. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí 1 octavo, 7 octavos, es más. ¿Qué podemos decir de este problema? Que él no restó. Lo que él hizo fue una suma. Vamos a verificar. Por ejemplo, tenemos 2 enteros 1 octavo. Supongamos que él hizo una suma. Por ejemplo, 2 enteros 1 octavo y le sumó los 6 octavos. Entonces, por ejemplo, sumamos la parte de la fracción. 6 más 1, 7 octavos. Y el entero únicamente lo copió. Entonces aquí la respuesta sería, la respuesta es incorrecta. Porque el resto, ¿verdad? Él sumó y debía restar. Y ahí tenemos la respuesta. Ahora en la pregunta, en la parte de abajo de la página 205 nos dice, explica por qué vuelves a expresar 4 enteros un cuarto para hallar 4 enteros un cuarto menos 3 cuartos. Aquí la respuesta es simple, ¿verdad? Por ejemplo, en una resta normal, nosotros, si por ejemplo tenemos 7 y le vamos a restar 9, no lo vamos a poder realizar porque a 7 no le podemos quitar 9. En este caso, si nosotros observamos la parte de la fracción, a 1 no le vamos a poder restar 3. Y es por eso que volvemos a hacer la expresión de 4 enteros un cuarto, que en este caso nos quedaría, ejemplo, 4 enteros un cuarto. Entonces vamos a analizar, le vamos a restar un entero, y quedaría como 3.
y aquí vamos a formar un entero, ¿verdad? En parte fraccionaria que sería 4 cuartos. 4 cuartos. Y vamos a sumarle, para saber, aquí le sumaríamos un cuarto para descubrir el número que era realmente, que sería 4 más 1, 5, 5 cuartos. Entonces, nuestro número sería 3 enteros, 5 cuartos. Y a 3 enteros, 5 cuartos le restamos 3 cuartos. Ahora sí podemos hacer la resta, porque a 5 sí le podemos restar 3. Entonces, a 5 menos 3 va a ser igual a 2 cuartos. Y el número 3, que es el entero, únicamente lo vamos a copiar. Y ya tenemos aquí nuestra respuesta. Entonces, ahora sí, nuestro ejercicio del día de hoy va a ser realizar la página 206 y realizar los problemas de la página 207.